Muy bien, buenas tardes. Quien habla es el profesor Hermín Arteaga y en esta ocasión por este canal vamos a ir aprovechando en desentrañar, establecer algunos puntos con respecto a nuestra historia del Perú. Estamos casi a un año y un mes de celebrar nuestro bicentenario, es decir, 200 años de vida republicana y vamos a romper el mito de algunas falsas creencias que nos han hecho creer en el colegio. Para empezar, hay dos puntos que hay que manejarlo. La historia oficial, que nos ha enseñado el gobierno, los colegios tradicionales, públicos, y la historia no oficial. Es aquella en la cual vamos en este canal a plantear algunos puntos, algunos establecimientos y algunas críticas al respecto. Por ejemplo, mucho en nuestra historia tradicional se hablan de los personajes héroes. Por ejemplo, en nuestra independencia se figuran a héroes el señor San Martín, el señor Bolívar, el señor Juan Antonio Sucre. Pero lo que desconocemos muchos es los héroes populares, héroes olvidados que no se mencionan en las páginas, en los libros, que ni siquiera un estudiante tiene memoria de su recuerdo, de sus hechos, de sus hazañas y demás. Es por eso que en esta ocasión, en este canal, vamos a resaltar el papel de esos personajes. Porque si revisamos la historia práctica, la historia, mis estimados, los hacen las masas, la hacen los pueblos, no la hacen los personajes. Y justamente en nuestra guerra de independencia, los partícipes activos, los que derramaron su sangre, ofrendaron su vida, y los que llevaron a que este país sea libre e independiente, fueron justamente los sectores del pueblo, sectores indígenas, agrupados en lo que mayormente llaman las indígenas o guerrilleras montoneras. Ahora, eso no es especulación mía. Están los estudios del señor Luis Guzmán Palomino, del gran maestro Juan José Vega, del señor Virgilio Rol Pineda, por citar solamente algunos. ¿Sí? Lo que vamos a plantear a partir de ahora en este canal es simplemente a ir desentrañando y analizando cuál va a ser la participación de estos personajes en nuestro proceso de independencia y establecer, ¿no?, un interrogante que ya iremos despejando posteriormente. ¿La independencia fue la acción de un solo personaje? ¿La independencia fue gracias a la acción del pueblo? ¿Por qué tuvo que San Martín o Bolívar venir a independizar el Perú? ¿Es que acaso no fuimos nosotros capaces de llevar a cabo nuestro proceso independentista? Todo eso vamos a detallar en este presente canal a través también pues de las expresiones y por cierto de sus comentarios y de sus críticas. Muy bien, y sin preámbulos vamos a mencionar a uno de los personajes pues, que participó en este proceso de la guerra independentista, que ha sido lamentablemente olvidado por muchos historiadores, por nuestra historia, quien figura en las páginas de muchos libros que de historia poco o nada tienen y simplemente cuentan una versión bastante parcializada. Nos referimos al personaje Marcelino Carreño. Marcelino Carreño, indígena cusqueño, fue partícipe de las grandes guerrillas montoneras. Su participación fue determinante en el proceso de la guerra de independencia a tal punto que llegó dentro de esa trayectoria, dentro de esa carrera que va a efectuar al grado de sargento mayor. Este señor, Marcelino Carreño, va a ser uno de los personajes que inclusive formó del famoso Batallón Dragones de Chile y participó en las guerras de independencia de Chile, las cuales se va a lograr sellar con las batallas de Chacabuco y Maipú, con la cual Chile logra su independencia política de España. A partir de ahí viene hacia el Perú e inicia toda una carrera militar. Las tropas indígenas, recuerden pues que las guerrillas montoneras estaban agrupadas por partidas de indígenas, campesinos, artesanos y otros que eran un ejército no regular, que actuaban pues aplicando la táctica de emboscadas, la táctica de la celada, para causar principalmente desmotivación, para causar menoscabo y ir disminuyendo a las fuerzas militares realistas que actuaban pues para defender la causa española y establecer pues la permanencia del virreinato en el Perú. Manifiestan los partes de guerra, uno de los principales partes de guerra es el general Miller, un general inglés, que es el único que menciona al señor Carreño. Él en estas partes menciona que las tropas indígenas tenían más lealtad, más fidelidad y más obediencia a Carreño que a otro general. La razón era muy simple, pero Carreño era indígena, era quechohablante, tenía la idiosincrasia, conocía la cultura andina. En cambio, los generales, en ese entonces, muchos de ellos ingleses, muchos de ellos españoles, muchos de ellos europeos,
desligados, desconocían la cultura andina e inclusive miraban con cierto menoscabo, cierto desinterés y hasta, digamos, discriminación al elemento indígena. El señor Carreño no, por la cual Carreño tenía un acervado, creciente sentido nacionalista. Aparte de buscar la lucha por la independencia, él buscaba restablecer la cultura andina, nuestros orígenes, nuestra esencia, nuestra auténtica idiosincrasia, al establecer pues los elementos culturales propios que hacen característico a nuestra cultura andina. En su trayectoria, Marino Carreño tuvo muchos éxitos. Por ejemplo, en la zona sur tuvo un éxito en la batalla de Cahuachi, cerca a Ica, donde vence a las tropas realistas de Valdés. Posteriormente, el señor Carreño va a ser muy bien requerido por personajes como Bolívar, por personajes como Sánchez Boquet, que lo van a nombrar inclusive el general mayor de las tropas guerrilleras. A tal punto que el señor Carreño va a ser el que organiza los húsares de Junín, este famoso batallón que va a lograr el triunfo juntamente con Razui en la batalla de Ayacucho. Perdón, disculpen, en la batalla de Junín, que va a ser el preámbulo a lo que viene a ser la independencia. Pero como siempre ocurre en este proceso, mientras Marcelino Carreño iba teniendo aceptación popular, éxito militar y sobre todo las masas se aglutinaban en torno, existe también el divisionismo. Personas que al ver que Marcelino Carreño aspiraba y escalaba políticamente, veían también que los indígenas podían hacerlo. Y siempre pues los grupos de poder, los grupos dominantes, no han permitido pues que los grupos indígenas escalen poder, estén en el sitial del poder político. Es así que trataron de neutralizarlo y eliminarlo. Porque los grupos de poder temían pues que las masas, los grupos indígenas, se lleven a cabo una revuelta para cambiar el orden establecido, por así decirlo. Es así que Marcelino Carreño va a ser muchas veces intentado ser asesinado, de las cuales no se pudo por la lealtad de sus hombres y también porque era un hábil militar que supo adelantarse ante cualquier emboscada posible que pueda darse contra él. Esto no va a rendir sus frutos cuando Marcelino Carreño, un día antes de la batalla de Ayacucho, 8 de diciembre de 1824, va a ser emboscado por las tropas de ciertos generales que eran opositores a ellos. Entre ellos el general Paulo Otero. Cerca a las laderas de Cerro Condo y Cunca, es emboscado donde muere él y sus demás hombres. Justo cuando él estaba a punto de participar en la batalla que selló la independencia, no solamente del Perú, sino de toda Hispanoamérica. En este caso, para ser más preciso, de Sudamérica, del yugo, la presencia y el dominio político y económico de España. Es así como acaba la vida de este personaje que tuvo una trayectoria que marcó época en nuestra historia, pero lamentablemente de la cual no se ha tenido registro alguno. Historiadores como Juan José Vega, Virgilio Rol Pineda, le dan cabida en sus libros, en sus textos y en sus estudios. Y ya lo decía Juan José Vega, ¿no? El señor Marcelino Carreño no ha muerto una vez, sino dos y más veces, porque lamentablemente pues nuestros historiadores no quieren dar el sitial partícipe, no quieren dar el sitial, digamos, adecuado de que las masas indígenas y justamente el señor Carreño Carreño sean valorados y sean establecidos como elementos que han aportado y han ido construyendo esta historia con el acontecer de los grupos y las masas humanas. Bueno, eso es todo lo que podemos decir de Carreño. En una próxima ocasión estaremos hablando de otros personajes. Para una próxima ocasión vamos a hablar y tratar de desnudar, por así decirlo, de manera política, social e inclusive económica, la participación del señor José de San Martín en el proceso de independencia. Personaje que es tan rimbombante, personaje que inclusive muchos historiadores le han dejado textos y de la cual se habla, pues que gracias a él se logró la gesta de la emancipación en este proceso que va a culminar en el año 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho. Bien, eso es todo. Hasta la próxima ocasión.